Soy el fotógrafo comunicador audiovisual Rodrigo Pellissier. En este video me quiero referir a una cámara que me parece que es realmente interesante. Me refiero a la Leica M11P. Recalco la letra P porque también existe el modelo que es solamente M11, pero tiene ciertas diferencias con esta cámara que quiero mencionar en este video. Diferencias con la M11P. Esa P es de profesional. Hay una diferencia en la capacidad de la memoria interna. Tiene mayor capacidad la M11P. Además, tiene una característica que no posee ninguna otra cámara, de ninguna marca, ningún modelo. Solamente la posee, como les digo, la M11P. Y tiene que ver con la inteligencia artificial. Pero ese tema lo voy a profundizar al final del video. Voy a comenzar comentándoles que es una cámara alemana, tiene un diseño clásico, tiene enfoque manual, ya que está basada en cámaras antiguas, en las cámaras de rollo, como les digo yo, en vez de analógicas. Por lo que tiene un visor que no mira exactamente a través del lente, como lo hacen las reflex o las mirrorless, sino que mira por un lado. Entonces, el enfoque, al igual que en esta cámara, tendrá que ser manual. Claro que estamos hablando de la M11P, que es una cámara full frame, tiene un sensor CMOS retroiluminado. Que sea retroiluminado tiene la ventaja que permite obtener fotografías con menos ruido. Eso es importante. Pero, como les decía, el visor de la M11, de la M11P, automáticamente va corrigiendo el paralaje para que se vea lo mismo por el visor que lo que capta la cámara, el sensor, a través del lente. En estas cámaras, si uno miraba, encuadraba muy de cerca, había que compensar al ojímetro reencuadrando, porque el encuadre no iba a ser el mismo el que veíamos por el visor que el que captaba la cámara. Claro que si se fotografía a más distancia, de lejos, eso prácticamente no incomoda, no produce diferencia. El problema se genera cuando uno encuadra de cerca. Ahí sí, el error de paralaje es muy notorio. Pero como les digo, la M11P corrige ese inconveniente porque este visor compensa esa desviación en forma automática. Esta cámara para enfocar usa un sistema de dos imágenes. Son dos imágenes superpuestas que hay que juntarlas en una sola y cuando se juntan logramos que el lente esté enfocado. Esta Leica, como tiene un visor que no mira por el lente y la cámara sí permite cambiar ópticas de diferentes longitudes focales, tiene un sistema para el visor que nos permite cambiar el selector según la óptica que estemos usando. Para eso trae pares de distancias focales. Por ejemplo, trae una para el 35-135 milímetros, otro par que corresponde al 28-90 milímetros y un tercer par que viene siendo un 50-75 milímetros. Como pueden ver, esta empresa, Leica, ha pensado en todos estos detalles para que podamos encuadrar, para que podamos trabajar perfectamente con esta M11P. Y eso es importante porque podemos tener un rendimiento mucho mejor que el que nos daba
este tipo de cámaras más sencillas, que nos permite despertar la habilidad para fotografiar. Porque los modos automáticos nos embrutecen, si es verdad. Es como lo que pasaba con los teléfonos antiguamente. Manteníamos en nuestra memoria muchos números telefónicos. En la actualidad, con los celulares, están los números almacenados en la memoria del celular, pero no en la nuestra. Es como aprender a manejar también en un auto automático. Si nos vemos, después de saber manejar un auto automático, nos vemos en la necesidad de conducir un auto mecánico, no podremos hacerlo, porque no tendremos desarrollada esa habilidad para poder interpretar el sonido del motor que nos va pidiendo pasar al cambio siguiente o disminuir el cambio. Con la fotografía, con las cámaras, sucede algo similar. Si usamos solamente cámaras automáticas y las usamos, como les digo, en los modos automáticos o tomamos fotografías con el celular, no aprenderemos realmente a fotografiar. Por eso digo que los automatismos, aunque son impresionantes, es impresionante a lo que se ha llegado, pero no se embrutecen, porque no creamos, no despertamos nuestras habilidades mentales para saber ajustar estos maravillosos equipos, ya sea las cámaras de rollo, como les digo yo, en vez de analógicas, o las modernas cámaras digitales. Pero sigamos hablando de esta increíble Leica M11P. Como les digo, tiene un diseño clásico. Las pueden encontrar con dos colores, en negro y plateado. La negra pesa 455 gramos y la plateada 565. Hay una pequeña diferencia en el peso. Lo otro importante es que esta cámara tiene un rango de ISO que va desde 64 a 50.000 ISO, lo cual, como pueden ver, es un rango bastante amplio. Pero como sabemos, no conviene usar las cámaras en un ISO extremadamente alto porque se genera mucho ruido. Esta cámara tiene un sensor que funciona con la tecnología triple resolución. Esto quiere decir que el sensor puede trabajar a 60 megapíxeles, a 36 megapíxeles o a 18 megapíxeles. Y lo novedoso de esta cámara es que funciona con el sistema que se llama Pixel Binning. Binning quiere decir agrupamiento. Es decir que al bajar la resolución, por ejemplo, a 18 megapíxeles, va agrupando los píxeles. Entonces, actúan como si fueran píxeles más grandes. Y eso permite que capte más luz. Y al captar más luz, no hay que aumentar tanto la luminosidad en forma electrónica, por lo que la cámara o el sensor genera menos ruido. Y además, en base a eso mismo, el rango dinámico aumenta. Aumenta un paso, pero aumenta. Todo lo que nos permita mejorar nuestra fotografía se agradece. La Leica M11P tiene dos obturadores, uno mecánico y otro electrónico. Con el obturador mecánico puede tomar fotografías que van desde 60 segundos a un 4.000avo de segundo. En cambio, con el obturador electrónico también puede tomar fotografías con 60 segundos, pero hasta un 16.000avo de segundo, lo que es un tiempo, como pueden ver, muy, pero muy corto. Y eso permite congelar prácticamente cualquier movimiento, por rápido que sea. Sincroniza el flash hasta en un 180avo de segundo. Y si no ponemos un flash en la zapata, podemos montar un visor que nos permite encuadrar con mayor facilidad las fotografías. En el modo Live View
para enfocar con mayor precisión, podemos aumentar las imágenes para ver con claridad el momento en que la imagen queda nítida. Y también en ese modo dispone de focus picking, que nos permite enfocar con mayor precisión. Solamente tiene una ranura y es para tarjeta SD. Pero a pesar de que solamente dispone de una ranura, nos permite respaldar las imágenes. Ustedes se preguntarán cómo lo hace, si para eso siempre hace falta que el cuerpo de la cámara permita insertar dos tarjetas. Pero en este caso, la memoria de la cámara tiene 256 GB. Incluso podríamos tomar fotografías sin insertarle una tarjeta, porque la memoria interna de la cámara tiene mucha capacidad. Pero por supuesto, si usamos tarjeta, podremos tener una copia de seguridad por si algún archivo falla. Y eso siempre es importante, sobre todo cuando trabajamos en fotografía. Otra característica que les puedo mencionar de esta cámara es que tiene un filtro que es para los rayos ultravioleta y también para los infrarrojos. Y eso permite que el color que capta esta cámara sea excepcional. Y ya que estamos mencionando los filtros, también me parece interesante mencionarles que no tiene filtro de paso bajo, lo que permite, al no tenerlo, que la nitidez sea muy buena. Les recuerdo que el filtro de paso bajo disminuye la posibilidad de que aparezca el efecto moiré en las fotografías, pero el costo es que éstas pierden nitidez. Y con los sensores de la actualidad que tienen una alta resolución, es menos probable que este efecto aparezca, por lo que ese filtro ha ido quedando fuera. Los fabricantes lo han ido eliminando porque los sensores tienen una mejor resolución que los antiguos. El RAW de esta cámara es el formato DNG y por supuesto también tiene el JPG. Con DNG trabaja con 14 bits y en cambio con el JPG solamente con 8 bits. Les voy a comentar ahora sobre los modos de medición de esta cámara. Tiene 4. Tiene el matricial, el ponderado al centro, el ponderado a las altas luces y el que me gusta a mí y el que habitualmente utilizo, el puntual. Utilizo principalmente el puntual porque es el que permite medir con mayor precisión la luminosidad de las escenas. Y eso también nos permite estar menos tiempo frente a la pantalla del computador corrigiendo las exposiciones que se toman por error. Esta cámara Leica, la M11P, con lo increíble que es, está basada en este principio, de estas cámaras que eran totalmente manuales. Pero esta Leica, a pesar de que está pensada para ser manual, tiene dos modos automáticos. Tiene prioridad a la abertura y prioridad a la obturación. Por eso les digo, es una cámara que a mí realmente me interesaría tenerla. Pero lamentablemente el precio es muy alto. Fíjense que sale más cara que la Z9, la Nikon Z9, que ya es una cámara muy cara. Esta Leica M11P sale más cara todavía. Pero hay que tener presente que la fabrican a mano artesanos calificados. Entonces eso le da una calidad superior, característica de los alemanes. Acá les dejo un video por si quieren ver cómo la fabrican. Es muy interesante verlo. Como esta es una cámara actual, también trae un puerto USB-C que permite cargar la batería de la cámara a través de este puerto. Podemos controlar la cámara usando la aplicación y si le conectamos un iPhone nos permite ingresar los datos de la geolocalización, lo cual no le envidia en nada a las cámaras actuales. Y asimismo también nos permite editar directamente las fotografías en Capture One Pro, en Lightroom o en Darkroom, lo cual no deja de ser práctico. Esta cámara utiliza la bayoneta M, una bayoneta
que no ha cambiado desde el comienzo, lo que implica que pueden usar ópticas modernas, las más actuales, y también esas ópticas antiguas. Díganme si eso no es una maravilla. Claro que sí. Y ahora me voy a referir a la característica que solamente posee esta cámara, la Leica M11P. Una característica tan novedosa que no la tiene ninguna otra cámara, de ningún modelo, de ninguna marca, ni siquiera la M11. Como les digo, solamente la tiene la Leica M11P. Esta característica, esta función, se denomina Content Credentials, credenciales de contenido. Es una firma digital que demuestra que las fotografías fueron tomadas con una cámara digital y no creadas con inteligencia artificial. Eso es muy importante en la actualidad y esta cámara tiene esa función y se puede verificar ingresando o visitando la aplicación de Leica Fotos. Podemos verificar que la fotografía sea real, o también podemos visitar contentcredentials.org. Esta tecnología nos permite disponer de la autenticidad de los contenidos. Se denomina CAI, son las siglas que corresponden a la Iniciativa de la Autenticidad de Contenido. Por eso les digo que es importante. Ahora que se producen muchas dudas con respecto a las fotografías, a las imágenes creadas con inteligencia artificial, esta cámara nos da una firma digital que permite comprobar que la fotografía realmente es una foto y no una imagen creada en forma artificial. Por eso es importante. Esta Leica nos permite crear la fotografía desde el comienzo hasta el final, desde antes que apretemos el disparador, porque nos permite imaginar la fotografía y traspasar esa imagen que imaginamos al resultado fotográfico final. Y como si eso fuera poco, además tiene la credencial de autenticidad de contenido. ¿Qué más podemos pedir? Es una forma de demostrar que las fotografías son reales y no creadas con inteligencia artificial. Y eso en la actualidad se ha vuelto un tema controvertido y muy importante. Espero haberlos dejado motivados para disparar en forma manual, soñando con esta magnífica cámara Leica M11P. Hasta luego, amigos míos, y nos vemos pronto en otro video. Que estén muy bien.